amazing to me Es asombroso para mí ver que están sucediendo justo esas cosas a las que Dios nos manda a estar atentos. Cuando nos acercamos a los últimos días, lo que deberíamos esperar es inestabilidad. Y cada vez vemos más inestabilidad en todo el mundo. Y esa inestabilidad será un problema que tendrá, al principio, una solución muy impía. Ahora, si me preguntan cuál es la parte de la Biblia que la iglesia menos estudia, ¿saben cuál sería la respuesta? La profecía. Necesitamos conocer la profecía. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 19, dice que el testimonio del Mesías, es decir, el carácter de Cristo, es el espíritu de la profecía. Es decir, cuanto más conozcas la profecía, más entenderás quién es el Mesías y por qué ha hecho las cosas que ha hecho, y por qué hará las cosas que la palabra de Dios exige que Él haga. Necesitamos tener una perspectiva profética y mirar las profecías claves. Comenzaré con Daniel, capítulo 8, porque allí hay varias bestias y proféticamente una bestia es un imperio. Habrá un imperio que se levantará. Y allí nos dice quién es ese imperio. En el capítulo 8 de Daniel dice que son Parás Umedai, y esa es la forma hebrea de decir Persia y los medos. Y estamos hablando de Irán. Irán sale cada vez más en las noticias. Irán es, de hecho, un catalizador para la inestabilidad mundial. Ustedes viven aquí, en Evansville, Indiana, y puede que no sepan, puede que no se enteren de lo que está pasando en el Medio Oriente. Y digo eso porque muy poco se informa al respecto en Estados Unidos o en Europa. Pero sepan que Israel casi todas las semanas ataca a Irán en Siria. Irán, en los últimos 5 o 6 años, ha estado tratando de movilizar cada vez más activos militares a Siria para lograr su objetivo. Ellos quieren destruir esa nación. Y lo que vemos en el libro de Daniel es que esta coalición iraní, y habrá otras naciones uniéndose a Irán, lo vemos en las noticias. Vemos que están haciendo una coalición con Turquía. Hubo un gran conflicto entre Arabia Saudita e Irán que se está resolviendo. Y lo que podemos esperar es que Irán se engrandezca y sea una molestia cada vez mayor en todo el mundo. Al leer Daniel 8, se nos indica lo siguiente. Debido al levantamiento de esa bestia llamada el carnero, el mundo irá quedándose sin esperanza. El mundo se sentirá desalentado. Y cuando las cosas se pongan muy difíciles, el mundo no encontrará la forma de vencer a esa bestia, a ese imperio maligno. Y luego las Escrituras dicen que de repente, sin ningún tipo de aviso, habrá otra bestia, es decir, otro imperio, que se levantará, pero esta vez no es del oriente, sino del occidente. Será europeo. Y si leen con atención en Daniel capítulo 8, ese imperio, llamado el macho cabrío, es el imperio del anticristo. Y creo que es muy interesante lo que leemos en los evangelios. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo. Allí dice que el Mesías separará a las ovejas de los cabritos. Y podemos anticipar que habrá un gran conflicto
no fuera de la iglesia, sino dentro de ella. Porque la Biblia nos dice que viene una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es alejarse de la verdad. Y déjame hacerte una pregunta. ¿No ves que eso está sucediendo hoy dentro de la iglesia? Toda esa confusión. Lo que hace 20 años nunca habría sido aceptable, cosas que habrían sido vistas en forma unánime como pecado, abominación, como algo inaceptable. Ahora una gran parte de la iglesia lo acepta. Y el desafío que tengo para ustedes, mientras vemos a Israel, verán, mucha gente cree que será Israel la que pasará por este tiempo de tribulación. Y es cierto, eso también le pasará a Israel. Pero antes de que eso suceda, y veremos un texto en un momento, porque el pastor les habló de esa higuera. Bueno, se nos ordena, pues les está hablando a los discípulos, que observemos esa higuera. Y cuando veamos a esa higuera crecer y florecer, entonces sabremos que las cosas están a punto de suceder. Y sobre la Israel de hoy, no crean lo que leen en los periódicos o en Internet de que Israel está en un estado de implosión. Nada podría estar más alejado de la verdad. Las cosas están bien en Israel y también leemos que hay mucha emoción sobre el tercer templo y la novilla o la vaca roja y todo eso que es mentira. Nosotros vivimos en Israel. No hay ningún tipo de conversación dentro de la comunidad religiosa judía sobre estos temas. ¿Por qué? ¿Cuál es la posición del judaísmo? Que hay que esperar a Elías. Y hasta que Elías vuelva, y esto se basa en el libro de Malaquías, hasta que Elías vuelva, no se hace nada respecto al próximo templo. No están preparando a los sacerdotes, como algunos dicen. Todo eso es falso. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, les invito a ver el Evangelio de Lucas. El pastor citó Mateo capítulo 24, pero veremos en un pasaje paralelo lo que Yeshua enseñó, lo que Jesús dijo con respecto a Israel y lo que la iglesia debería esperar. ¿Para qué cosas deberíamos estar preparados? Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Estas cosas, de acuerdo con Mateo 24, vienen a ser el comienzo de las tribulaciones. Son los dolores de parto. Y los dolores de parto suceden por una razón. Algo va a cambiar. Habrá algo que llegará a este mundo, algo nuevo. Y por eso el Mesías usa este término. Leamos Lucas 21, versículo 10. Entonces les dijo, Jesús está hablando y dice, se levantará nación contra nación. Pero si miran con atención la palabra nación, es literalmente de donde obtenemos la palabra etnia. Lo que el Mesías está diciendo es que habrá conflictos étnicos en todo el mundo. Entonces un grupo étnico se levantará contra otro. Eso está sucediendo. Parte de nuestro ministerio trabaja en Etiopía. Y Etiopía es una nación que está en conflicto. Están asesinando a muchos, principalmente por pertenecer a cierta tribu, a cierto grupo étnico. Y este tipo de conflicto se extenderá a muchos lugares del mundo. Puede que no lo sepas, pero recientemente estuvimos en Kosovo. Y vemos que hay mucho conflicto étnico entre los de Kosovo
y los de Serbia. Sabemos lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, y las cosas no van a mejorar. No lo creo. La Iglesia no logrará traer orden a este mundo y lograr la conversión del mundo. No veremos nada parecido a eso. Los profetas en la Biblia no hablan de eso. Puede ser una idea popular, pero no es bíblica. Así que mira con atención este versículo. Se levantará nación contra nación. Y ahora en la siguiente frase se refiere a países, donde dice, y reinos contra reinos. Y luego habrá grandes terremotos en varios lugares. Y también habrá hambrunas y pestilencias. Y la palabra pestilencias en el idioma original está en plural. Habrá grandes enfermedades que se manifestarán. Piensen en esto. Conflictos étnicos, guerras en curso, terremotos, hambrunas, enfermedades. Todo eso pondrá a este mundo en caos. ¿Y por qué estará sucediendo? Bueno, Dios dice que estas cosas deben ser, pero, y oigan esto, el fin aún no ha llegado. Y cuando el Mesías habla del fin, el fin al que él se refiere es al fin de la era de la Iglesia. Ahora bien, si esta noche alguno de ustedes me preguntara, ¿cuál es el mensaje más importante para la Iglesia en este momento? Yo les respondería, toma tu cruz y síguelo a Él. En otras palabras, prepárate para sufrir. La cruz es un emblema de persecución y muerte. Y habrá un tiempo de intensa persecución por causa de nuestra fe. Y por cierto, ya eso comenzó y se pondrá peor. Noten lo que dice la Escritura aquí. Pasemos ahora al versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, en este caso, no está hablando de tiempos. Él está hablando de antes en el sentido de que hay algo que tiene mayor importancia que todas estas cosas. Y de eso es que Él hablará ahora. Esto es importante para Dios y por lo tanto debemos prestar toda nuestra atención. Dice, antes de todas estas cosas, les echarán mano a ustedes y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas. Debemos saber cómo se entendía eso en aquel entonces. Sinagoga es una palabra griega. Es un lugar administrativo. Cuando ustedes oyen sinagoga, piensan que se trata de un lugar religioso judío de culto. En el tiempo del Mesías, esos lugares, las sinagogas, se usaban para eso, pero no era su propósito principal, sino que eran centros comunitarios. Eran lugares donde el gobierno administraba. Por tanto, lo que él dice aquí no es que te llevarán a las sinagogas como nosotros las imaginamos, sino a centros comunitarios, lugares de administración gubernamental. Y también les meterán en prisiones. Pero, noten lo que dice, y serán llevados ante reyes y gobernantes. ¿Por qué? Bueno, veamos a quiénes les está hablando. Él dice que esto les sucederá por causa de mi nombre. A esos que están persiguiendo, a esos que están entregando, eso les está sucediendo porque tienen una conexión con el nombre del Mesías. Comprendan que en la Biblia, la palabra nombre es sinónimo de carácter.
Estas son personas que están demostrando el carácter de Cristo en su vida. Y por cierto, eso es lo que estamos llamados a hacer. Y creo que esta separación entre las ovejas y los cabritos se basará en quienes están dispuestos a levantarse y manifestar la presencia de Yeshua, la presencia de Jesucristo en su vida. En el mundo de hoy, hay lugares donde, si haces eso, serás arrestado, serás perseguido. Esta mañana me invitaron a hablar en otra iglesia, y antes del servicio, estaba sentado en la oficina del pastor, y me mostró una foto de una mujer sosteniendo una Biblia. Pero la Biblia que ella tenía estaba escrita a mano. Y esta mujer, que es creyente, ha sido golpeada, ha estado en prisión, y su padre ha sido golpeado con varas y le han roto la mayoría de los huesos de su cuerpo. No puede moverse, está postrado en cama. Todo debido a ese nombre que para ellos es tan preciado. Puede que piensen que eso solo pasa en otros lugares, pero espero que vean algo. ¿Notan algún cambio en este país? Y no es un cambio para bien. Y se va a poner peor. Y se volverá más hostil para aquellos que demuestran el carácter de nuestro Señor y Salvador. Y hay falsos creyentes, aquellos a quienes el Mesías les dirá en ese día: apartaos de mí, porque nunca los conocí. Los que andan sumidos en las preocupaciones de este mundo. Los que dirán: bueno, lo acepté a él porque pensé que me ayudaría en este asunto. Pensé que me resolvería estos problemas. Pero si creer en él me va a causar problemas, lo siento, no es lo que busco. Habrá esa separación. Y creo que esa separación ya ha comenzado. Leamos el versículo 13. Estas cosas, ser perseguidos, ser entregados, ser odiados por otros, estas cosas tienen un propósito, que dice aquí, versículo 13. Y esto traerá, y esta palabra que viene significa una oportunidad. Les dará la oportunidad de testificar, de dar testimonio. Esto es lo que está pasando en este mundo. Las cosas se están tornando oscuras, así que tu luz brillará más para que puedas distinguirte como un seguidor verdadero, uno que obedece y le deja las consecuencias a Dios Padre. Eso es lo que estamos llamados a hacer. El mundo está cambiando para que podamos documentar nuestra fe. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y el mundo nos dará esa oportunidad. Dice, esto será como una oportunidad para ti, para testimonio. Versículo 14. Me gusta este verso. Estás llamado a dar testimonio. Serás arrestado, te pondrán en prisión. ¿Y qué dice en el versículo 14? Por lo tanto, no pongan sus corazones en preparar su defensa. En otras palabras, no se pongan a pensar en qué van a decir. Confíen en Él. Crean en lo que Él dice que hará. Dice aquí, porque yo les daré boca y entendimiento. Y cuando Dios te da las palabras, cuando Él te da su perspectiva, cuando te da su entendimiento, ¿qué sucede? Dice aquí,
tanto que nadie podrá hablar en contra de ustedes y nadie podrá oponerse, esos que están en contra de ustedes. Versículo 16. Dice, pero serán entregados, y aquí es donde se pone realmente difícil. Hacer de Él tu Salvador, todos queremos un Salvador, todos queremos esa ayuda, pero ¿es Él verdaderamente tu Señor? Y en la Escritura, la gente será desafiada. Él está primero, ¿qué dice aquí? Y serán entregados por padres, hermanos, parientes, amigos, y algunos de ustedes serán condenados a muerte. Dense cuenta de algo. Siempre que hablamos de los últimos días, tenemos que hacer una distinción entre la ira de Dios y la persecución satánica. La persecución satánica, sus planes, su actividad, se remontan hasta el jardín y no se detendrá hasta que el reino de Dios, esa nueva Jerusalén, sea establecida. Cuando Satanás ya no esté en este mundo, él estará en ese lago que arde para siempre con fuego y azufre. Sí, durante el reino milenial él estará atado, pero luego será liberado por un corto tiempo. Necesitamos entender que la persecución satánica está en este mundo. Pero si eres creyente, nunca jamás experimentarás la ira de Dios. Dios no es la fuente de esta tribulación, de esta persecución de los que son condenados a muerte. Dios no es el autor de eso. Él lo está permitiendo con un propósito. Dice, y algunos de ustedes serán condenados a muerte. Y luego dice en el verso 17, y serán aborrecidos por, ¿qué dice tu Biblia? Todos. Todos los que pertenecen a este mundo. El libro de Apocalipsis es un libro que les animo a leer. Allí en ese libro encontrarán que hay dos grupos de personas. Los que moran en la tierra y los que moran en el cielo. Y entiendan algo. Eso no tiene nada que ver con cuál es su ubicación física, sino que tiene que ver con su ciudadanía. ¿Pertenecen ellos a este mundo o pertenecen al reino de Dios? Y aquellos que pertenecen al reino, aquellos que han entrado en ese nuevo pacto por fe, a través de la sangre del Mesías, serán aborrecidos por todos los que pertenecen a este mundo. Y no sé ustedes, pero no veo que haya indiferencia hacia nuestra fe por parte de los gobiernos de todo el mundo. Lo que veo es una mayor hostilidad hacia aquellos que tienen una esperanza de reino, aquellos que tienen una ciudadanía de reino. Y las cosas se pondrán peor. Dice aquí, y serán aborrecidos por todos. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Pero hay un mensaje de esperanza. Y ni un cabello de tu cabeza será destruido. Veamos el verso 19. Es un versículo interesante. Dice,
y en su perseverancia, y entiende algo, eres una nueva criatura en el Mesías. Has nacido de nuevo, has sido regenerado. Ya no eres lo que eras antes. Y cuando miramos el mensaje que dio el Mesías a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3, Él les dice algo a todas ellas. El que tiene oído espiritual, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Y ese es un mensaje de superar obstáculos. En la verdadera fe, a través del Espíritu del Mesías, tú perseverarás. Si confías en Él, si te apoyas en Él, tú vencerás. Eso es lo que la iglesia está llamada a hacer, incluso al ser condenados a muerte. La muerte no es un problema para nosotros, porque el fundamento de nuestra fe es la resurrección. Y cuando estudias la Biblia y te encuentras con la resurrección, si ves algún pasaje que habla de eso, casi sin excepción, se habla de la resurrección en un contexto de reino. Cuando la Biblia habla de resurrección, apunta al reino de Dios. Entonces, no importa si me condenan a muerte, porque mi esperanza no está en este cuerpo. Mi esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza está en el establecimiento del reino de Dios. Y lo que Él nos dice aquí, si miramos con atención el versículo 19, es algo similar a Mateo 24, verso 13. Allí dice, el que persevere será salvo. Hay muchas personas que malinterpretan lo que dice ese versículo. Eso no significa que a través de mi perseverancia logro la salvación. La palabra salvación se usa de muchas maneras diferentes en las Escrituras. Puede referirse al bienestar financiero. Puede referirse a la curación física de una enfermedad. Puede referirse también a la sanidad espiritual, a ser librado de una posesión demoníaca. También puede referirse al perdón de los pecados y a esa esperanza de reino. Pero esa palabra, en su significado más simple, salvación, está relacionada con victoria. Cuando Él dice, el que persevera hasta el fin será salvo, es para dar aliento, es para decirle al lector, sigue adelante, no te rindas, anímate, porque al final viene la victoria. Podemos estar seguros de eso. Dios no puede mentir. Hay victoria al final. ¿Cuál final? El final de la era de la iglesia, momento en el que habrá una maravillosa transformación. Y podemos ver eso como un tipo de resurrección. ¿Conocen ese pasaje en el que Pablo hace énfasis en la resurrección? Primera a los Corintios capítulo 15 dice, si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, vana es nuestra fe. La resurrección es fundamental. Y en ese mismo capítulo 15 de Primera a los Corintios, casi al final, él habla sobre un misterio. ¿Qué misterio? El rapto. ¿Por qué se llama misterio? Porque es algo de lo que no se habla claramente o que no fue prometido en el Antiguo Testamento. Es algo único para esos creyentes del Nuevo Pacto. No es parte de la ley.
es parte del nuevo pacto que fue ratificado, sellado, puesto en vigencia por la sangre del Mesías. Sigamos leyendo el versículo 19. En su persistencia, en su perseverancia, ¿qué sucederá? Dice, ustedes adquirirán sus almas. ¿Qué significa eso? Bueno, esa misma palabra se usa para hablar de la autoridad de Dios, que Él es el creador sobre todas las cosas, que Él es Señor sobre todo. Y básicamente lo que dice la Escritura es esto: a medida que persistes, a medida que perseveras, sucederá un cambio espiritual en ti. Crecerás y podrás tener autoridad sobre tu vida. Y esa autoridad que tendrás estará de acuerdo con la unción del Espíritu Santo. Significa que, finalmente, serán vencedores por el hecho de someterse perfectamente a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que perseveremos. Y luego dice en el verso 20, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de campamentos, es una palabra que se refiere a soldados apostados en un campamento. Esto no está hablando de lo que sucedió hace casi 2000 años, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del segundo templo. Esto habla de lo que sucederá en el futuro. Es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 11. Allí habla de que la ciudad santa será pisoteada por las naciones. Dice aquí, cuando vean a Jerusalén rodeada por campamentos de soldados, entonces sabrán que su desolación, esa es una palabra que indica que la destrucción está cerca. Jerusalén será atacada, pero quedará un remanente, según la Escritura, que no será expulsado ni separado de la ciudad. Vendrán tiempos difíciles para Israel y Jerusalén. ¿Y saben por qué? Para enseñarles a esas personas que necesitan un Salvador, que si quedan de su cuenta, el enemigo, ¿y quién es ese enemigo? Lean la profecía de Zacarías. Todas las naciones del mundo. El pastor Prince preguntó, ¿qué pasará con Estados Unidos en los últimos días? Yo nací en este país, amo este país, pero ya no es el mismo país que era cuando yo nací. Es muy diferente. Estados Unidos tomará una decisión trágica. Ellos se unirán a todas las naciones del mundo. ¿Y saben quién será el líder? Edom. ¿Alguna vez han leído el libro de Abdías? Solo tiene un capítulo. Son apenas 21 versículos. Pero les animo a que lo lean, porque habla sobre una batalla final. Una batalla con los edomitas, los descendientes de Esaú. Hay tanta confusión en la iglesia actual. Mucha gente enseña equivocadamente que Esaú era una especie de víctima inocente de su hermano Jacob. Pero eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. Lean alguna vez el libro de Hebreos capítulo 12, donde Dios dice, y esa es una muy buena fuente, Dios dice que
Esaú era un hombre perverso e inmoral. Dios dice, y Pablo lo deja por escrito, a Esaú aborrecí. Y no crean en lo que algunos dicen sobre la soberanía de Dios, pues Dios sí es soberano, pero decir que Dios simplemente elige aborrecer a Esaú y amar a Jacob, eso no es lo que dice la Biblia. Lean el libro de Malaquías, capítulo 1. Allí tienen la explicación de por qué aborreció a Esaú. Porque Esaú estaba edificando aquello en lo que Dios no se deleitaba. Y Dios lo destruyó. ¿Y qué dijo Esaú? Dios, tú puedes destruir esto, pero yo lo volveré a construir. Esaú tiene ese espíritu desafiante. No quiere las cosas de Dios. Así que habrá una guerra final. De eso habíamos empezado a hablar respecto a Daniel capítulo 8. Y la nación que estará como líder, según lo que dice la profecía de Abdías, es Edom. En mi opinión, son los palestinos de la actualidad. Hay muchas razones bíblicas para ver una correlación entre ellos. Y las Escrituras nos dicen en Abdías que todas las naciones del mundo, y Zacarías también lo dice, se unirán con Edom para ir a la batalla contra Jerusalén. Pero sabemos lo que pasará. El Mesías volverá en su segunda venida, y Él le dará la victoria a un remanente de Israel. Vayamos ahora, por favor, al versículo 28. Y esto lo hemos visto. Jerusalén está rodeada de campamentos de soldados, y Estados Unidos también estará allí. Pero, ¿qué deberíamos pensar nosotros, los creyentes? Verso 28. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, oigan esto con atención. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué se nos llama a hacer? Es un mandamiento. Dice, miren arriba y levanten la cabeza. En cuanto a la expresión levantar la cabeza, ¿ustedes la entienden? Hay una canción que dice que Dios es quien nos levanta la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, levantar la cabeza muestra reconocimiento. Dios va a reconocer a su pueblo. Cuando estas cosas de las que hemos hablado esta noche comiencen a suceder, deberías tener una expectativa. Y esa expectativa es que Dios te reconocerá. ¿Y cómo lo hará? Dice aquí, miren arriba y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. ¿Entienden lo que él quiere decir con eso? Verán, en hebreo, y yo sé que esto está en griego, pero en hebreo hay dos palabras diferentes para redención. Una implica un pago por la redención. Para eso vino el Mesías la primera vez, para hacer ese pago, y lo hizo en la Pascua. Ese fue el día en que lo crucificaron, no por casualidad, sino por la providencia de Dios. De la misma manera que la sangre de la Pascua sacó al pueblo de la esclavitud, la sangre del Cordero de Dios, el Mesías, crucificado en la Pascua, nos saca de este mundo y nos lleva al reino de Dios. Entonces, está esa palabra redención que se relaciona con un pago. Pero hay una segunda palabra que se refiere al resultado. Puedes verlo de la siguiente manera. Has comprado una casa, hay un pago inicial que uno da para obtenerla.
Y esa segunda palabra tiene que ver con lo que recibes. Toda la casa ahora es tuya. Es el resultado. Y de eso es de lo que se está hablando aquí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, anímense, miren arriba, estén animados. Dios está preparando para reconocer a quienes forman parte de su pueblo redimido, y recibiremos los beneficios de estar en esa relación de nuevo pacto. Versículo 29. Y les dijo una parábola. Todos saben que el Nuevo Testamento, los Evangelios, están llenos de parábolas. Esta mañana estudiamos una parábola diferente y les comenté que el término parábola en hebreo es mashal y es la misma palabra de donde obtenemos la palabra hebrea para gobierno. ¿Por qué? Porque el mensaje de cada parábola que enseñó el Mesías, ese mensaje debería gobernar tu vida, deberías regir tu vida por ese mensaje. Veamos lo que dice en el versículo 29. Y les dijo una parábola. Dice, cuando miren la higuera, y aquí la expectativa es, estén atentos a la higuera. No hay confusión. Lean Oseas capítulo 9, versículo 10. La higuera es Israel. Si eres obediente a las instrucciones del Mesías, estarás atento a Israel y tendrás una expectativa. No es accidental que hoy en día, para este tiempo en el que vivimos, exista la nación de Israel. Dice, y cuando estén mirando la higuera y todos los demás árboles, ¿por qué dijo eso? Otros árboles son otras naciones. Cuando miras a Israel en comparación con otras naciones, hay algo diferente, muy diferente. Respecto a otras naciones, Israel es muy pequeña, bastante pequeña. Pero aún así, el número de ganadores del premio Nobel, en comparación con otros países, con otros pueblos, cuando más estudias Israel, verán, Israel es un lugar maravilloso, visítenlo y lo comprobarán. Pero tenemos un problema. Nuestros vecinos no nos quieren. Y ellos han jurado procurar nuestra derrota. Eso no es nada nuevo, pero aún hoy en día, ¿qué existe? La nación de Israel. Y eso demuestra la providencia de Dios, la fidelidad de Dios. Él dice, miren la higuera y los demás árboles. Y dice, y cuando ya brote, es decir, cuando comience a florecer, dice, miren ustedes mismos y sepan que el verano está cerca. Hay un juego de palabras en el idioma hebreo, porque la palabra verano es muy similar a la palabra fin. Se deletrea igual. Solo hay una letra, una vocal que cambia. Y lo que está diciendo es que cuando Israel comience a florecer, cuando muestre su singularidad y puedas ver la mano de Dios sobre ese país, un país tan pequeño, ¿sabían que de todas las naciones del mundo, incluidas grandes naciones como China, Rusia, Estados Unidos, todos esos países en Europa y Asia, Israel es el cuarto país para la inversión mundial, siendo tan pequeño? Esto nos muestra que Dios hace la diferencia. Dios puede hacer lo imposible. Dice aquí,
Cuando vean que la higuera comienza a florecer, ustedes mismos miren y sepan que el verano está cerca. Él está hablando de un cambio. Hay un tiempo de cosecha. Así también, cuando vean estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Y luego dice, de cierto les digo que esta generación... Ahora bien, cuando vemos las cosas de las que hemos hablado esta noche, estas guerras deben ser mucho peores que las que están sucediendo hoy en día. Hambrunas, terremotos, enfermedades. Cuando vean una gran persecución de creyentes debido al nombre de Jesús, cuando vean que estas cosas están comenzando, sepan algo, que el reino de Dios se acerca. Espero que cada uno de nosotros pueda ver que estamos viviendo en un tiempo único. Las cosas ya no son como solían ser. Aquellos que se burlaban y los que se burlarán, diciendo que todo es igual en cada generación, no lo es. Concluiré con lo siguiente. Hay un enemigo que se levantará. Y estoy hablando del anticristo. Y si prestan atención a lo que dijo Pedro, lo que dice Pablo también, y lo que dijo Yeshua, su padre es el padre de la mentira, dijo. Y el espíritu del anticristo es un espíritu de engaño. Y cuando miro este mundo de hoy, veo un mundo confundido. Veo un mundo engañado. Un mundo que no puede definir lo que enseña Génesis 1, que al principio Dios creó al hombre varón y hembra. Todo esto se trata de una cosa. Espero que vean el componente espiritual, porque Dios nos ha creado varones o hembras. Y lo que pasa hoy en día no es más que una rebelión descarada. Nosotros elegimos lo que somos, no Dios. Nosotros definiremos qué somos, no Dios. Todo se trata de que el ser humano sea Dios. Ese es el espíritu del anticristo. ¿No ven cómo está levantándose? ¿No ven ese espíritu de cambio sucediendo en todo el mundo? No se desanimen. Entiendan que estas cosas deben ser así. El fin no es ahora, pero está llegando. Y si estás en esa relación de nuevo pacto, si has sido redimido por la sangre del Cordero, Jesucristo, entonces tienes un final maravilloso. Tienes una esperanza bendita que no defraudará. Tienes un futuro eterno en el cual serás hecho para ser como el Mesías. Serás conformado a su imagen. Manifestarás su carácter cuando recibas ese nuevo cuerpo. Cuando estas cosas comiencen a pasar, la palabra de Dios nos manda: no te desanimes. Levanta la cabeza. Mira hacia arriba, porque tu redención, esa victoria, ese resultado final de tu fe, está cerca. Estos tiempos difíciles nos anuncian buenas noticias. Dios cumplirá sus obligaciones de pacto. Él establecerá su reino. Y en mi caso, cuando miro la palabra de Dios, estoy cada vez más convencido al ver la oscuridad que se aproxima,
de que servimos a un Dios santo, servimos a un Dios justo, servimos a un Dios que guarda su pacto. Si no estás en esa relación de nuevo pacto, no salgas de este lugar esta noche sin entrar en ese pacto. Es algo muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es decir, sí, soy pecador. ¿Qué significa eso? Sí, he violado la palabra de Dios. Y si quedo de mi cuenta, no tengo esperanza, pero creo en la esperanza que me promete la palabra de Dios. Yo creo que el Mesías fue a la cruz, murió en esa cruz, derramó su sangre y pagó íntegramente por todos mis pecados. Que a través de la obra del Mesías, todos mis pecados, todas mis iniquidades, todas mis transgresiones son perdonadas. Y no solo perdonadas. Jeremías, en ese pasaje sobre el nuevo pacto, dice que Dios promete, no solamente que nos perdonará, sino que dice, y no me acordaré más de sus pecados. Puedes tener esa seguridad absoluta al creer que Él murió, pero no solo murió. Dice Pablo también que Dios lo resucitó de entre los muertos. Cree en la resurrección del Mesías porque tú compartirás esa misma experiencia. Acepta esa buena noticia. Es gratis. Y al hacerlo, tu nombre es escrito en un libro. El libro de la vida del Cordero. Te conviene estar en ese libro. Padre Dios, te damos gracias porque eres un Dios bondadoso. Porque tu palabra es verdadera. Y a través de tu palabra y por la fe en tu Hijo unigénito, Yeshua, podemos tener una esperanza que no nos defraudará. Una esperanza por la que heredaremos tus promesas eternas y tus bendiciones eternas. Padre Dios, te damos gracias, alabamos tu santo nombre, exaltamos el nombre de Yeshua, nombre sobre todo nombre, dándole gracias por lo que ha hecho y lo que hará cuando los cielos se abran y Él reúna a la iglesia y nos provea el resultado de su redención. Señor Dios, esperamos con ansias ese día, y hasta que eso suceda, te pido que podamos caminar en fidelidad, que podamos caminar en humildad, y podamos dar testimonio de su nombre. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos. Estamos viviendo tiempos muy emocionantes. Permítanme asegurarles que estamos viviendo momentos de extrema importancia. ¿Por qué? Cuando observamos este mundo proféticamente, cuando escuchamos lo que dijeron los profetas, lo que el propio Mesías enseñó, lo que aprendemos de los apóstoles, vemos algo. Vemos que el final está en el horizonte. Y esta es una palabra muy importante de la cual estaré hablando en unos minutos. La palabra final. Y la razón por la que es importante es porque el Mesías mismo, cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos, él enfatizó la palabra final. Así que hablaremos sobre ella. Pero ¿por qué este tiempo es emocionante? ¿Por qué es significativo? Porque vemos cosas que ya están sucediendo. No hace mucho tiempo, alguien me hizo una pregunta, y era que si yo esperaba presenciar el regreso del Mesías, hablando de manera específica sobre nuestra esperanza bendita, el rapto. Yo tengo 56 años de edad, y una expectativa normal de vida me dice que si todo marcha según el promedio, aunque usualmente no es así, me quedan aproximadamente 24 años de vida. Yo creo que los eventos de los tiempos finales están tan cerca
que el tiempo final de este mundo sucederá antes del momento de mi muerte. Esa es mi creencia. Y tengo bases para pensar así, conforme a lo que estamos viendo ocurrir hoy en día. Debemos dejar a la palabra de Dios hablarnos, pero ten cuidado, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y los acontecimientos pueden lucir muy cercanos, pero luego prolongarse. Es muy peligroso que las personas vaticinen fechas, días y datos por el estilo. Pero yo sí creo que cuando vemos lo que está ocurriendo hoy en día, vemos cosas que nos acercan a un punto de clímax, de conclusión, basado en lo que la Escritura dice. Pero esto es lo que quiero que escuches. Porque, ¿qué inició todo este debate? Es el tiempo que estamos viviendo al momento de grabar este video. Este tiempo tan singular, el tiempo del coronavirus. Y lo digo porque el mundo ha cambiado tan rápidamente. No solo aquí o allá, en este país o en aquella área, sino prácticamente en el mundo entero. Todos estamos experimentando las mismas cosas. Hemos hablado con amigos en Singapur, hemos hablado con amigos en Australia, hemos hablado con amigos en Europa, en Norteamérica, en Suramérica, en América Central, en todas partes. Y ellos están atravesando las mismas cosas. Les preguntamos, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Y son más o menos las mismas cosas en todas partes. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Debemos entender que existen eventos proféticos que deben ocurrir que nos dicen dónde estamos en el calendario profético. Y cuando miramos al coronavirus, ¿es este un evento de los últimos días? En el siguiente sentido, ¿es este virus algo que nos indica que estamos ya dentro de los 7 años finales? No lo es. Nos dice que estamos en el tiempo, y nos enfocaremos en esto en unos minutos, en el tiempo que Yeshua llamó dolores de parto, tiempos de angustia. Podemos tener seguridad de que los dolores de parto no han empezado todavía de manera seria. Pero esto es lo que debes entender. Existen señales que indican que nos estamos moviendo hacia allá. Las cosas están alineándose hacia esos dolores de parto. ¿Por qué estoy tan seguro de que el coronavirus no es un evento de los últimos días, ni un evento relacionado con los dolores de parto? Porque he leído lo que dijo el Mesías. Si ves, por ejemplo, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Él enseña en esos 3 evangelios distintos el mensaje de los últimos días. Y cuando Él habla sobre los dolores de parto, Él dice que habrán guerras y rumores de guerras. Y sí, hay conflictos hoy en día y algunas guerras, pero veo con muchísima fuerza en el mensaje de Yeshua que estas guerras serán mucho más significativas. Y no solo las guerras, sino que dice que también un grupo étnico se levantará contra otro grupo étnico. Algunos dirán que una nación se levantará contra otra nación, pero si revisas bien esa palabra griega, es de la que obtenemos la palabra etnia en español. Así que será un grupo étnico que se levantará contra otro. Esto está ocurriendo hoy, pero no en la magnitud con la que ocurrirá. Y luego la Escritura dice que habrán hambrunas. Bien, hay escasez de comida en diferentes lugares, pero no a tal punto que nos haga concluir que ya estamos en los dolores de parto. Y también dice que habrán pestilencias. La palabra en griego, loimoi, está en plural. Así que tendrán que ocurrir pestilencias, es decir, muchas de ellas. Esto es lo que quiero decir. Cuando analizo el tema del coronavirus, lo que veo es lo siguiente. Veo un evento que le otorga mucho más énfasis
a cómo los gobiernos están respondiendo al virus que a la enfermedad per se. Con esto no pretendo minimizar el sufrimiento de la gente que lo ha tenido, porque es una enfermedad muy perturbadora y altamente dolorosa, profundamente perturbadora. Y sabemos que muchas personas han muerto debido a ella. Y ciertamente no es mi intención ni mi deseo menospreciar esa realidad ni trivializarla. Es importante desde la perspectiva de las familias. Pero lo que tiene más peso desde el punto de vista profético es la manera como los gobiernos están respondiendo ante este hecho. Y una de las maneras como están respondiendo es inyectando una gran cantidad de dinero. ¿Y qué ocurrirá cuando hayan hambrunas, cuando hayan terremotos y guerras, junto a otras plagas adicionales y pestilencias, que serán más intensas, más frecuentes y más severas en cuanto al número de personas que mueren? ¿Qué ocurrirá en ese momento? Verás, de eso es de lo que se tratan los dolores de parto. ¿Cómo puedo resumir el coronavirus? Bien, yo competía en atletismo, tanto en la secundaria como en la universidad, y puedo recordar a un amigo mío que corría para una escuela diferente. Su apellido era Sutton. Y nosotros competíamos y durante toda la carrera él se mantenía al frente. Era muy bueno. Y continuamente expulsaba una gran energía al correr. Y si la gente no lo conocía, se preguntaba, ¿está Sutton dando todo ahora? Bien, quienes sí lo conocíamos sabíamos que no era así. Él tomaba grandes impulsos, 8, 10 o 12 veces durante las primeras 2,5 millas, los primeros 4 kilómetros. Pero no era sino hasta ese último kilómetro, o un poco menos, cuando él daría su máximo impulso. ¿Cuál era su estrategia? Estos impulsos previos de los primeros kilómetros apenas eran preparativos para ese movimiento final. Bien, el Mesías habló sobre los dolores de parto. Hablaremos más sobre esto en un momento. Estas guerras y rumores de guerra, un grupo étnico lanzándose contra otro grupo étnico, un reino en contra de otro reino, hambrunas, enfermedades, terremotos, todo eso. Y lo que descubrimos es que el Mesías dice, estos son los dolores de parto. Mi esposa ha estado embarazada varias veces, y alrededor del mes 6 o 7, y no sabíamos eso durante el primer embarazo, pero ella empezó a sentir una especie de dolores de parto cuando solo tenía 6 o 7 meses. Es el llamado movimiento de Braxton Hicks, conocido también como contracciones falsas. A menos de que estés en embarazo, no las vas a sentir. Y ellas demuestran que las cosas están avanzando como deberían, pero no son el verdadero parto todavía. No corras al hospital. No lo alistes todo porque esto nada más está preparando el camino, manifestando los cambios que están sucediendo. Eso es el coronavirus. Ahora, si estuviéramos viendo la Tercera Guerra Mundial, si estuviéramos viendo plaga tras plaga, enfermedad tras enfermedad, terremoto tras terremoto, y los terremotos están aumentando, pero estamos hablando de terremotos devastadores y hambrunas en muchos lugares alrededor del mundo, y también un incremento en la persecución de los creyentes. Allí es cuando yo diré, sí, estamos en ese tiempo conocido como el inicio de los lamentos, los dolores de parto. Pero todavía no estamos allí. Pero, ¿estamos en los últimos días desde una perspectiva mucho más amplia? Sí. ¿Por qué lo digo? En este sentido amplio, existen otras señales, y estas señales están ocurriendo hoy. No en su máxima expresión, pero están empezando a verse, y hablaré inicialmente de una de ellas. Y me refiero a que nosotros, basados en Daniel capítulo 8, nosotros debemos ver en esta escritura que 3 veces el profeta Daniel dice, esta es la visión de los últimos días, los tiempos finales, para producir el final de la ira de Dios. Daniel dijo esto, que habrá una bestia,
a quien él llama el carnero. Y este carnero, las bestias en términos proféticos se refieren a imperios. Él se levantará y él será, y lo especifica. Lo llama Peras Humidai, que significa los persas y los medos, o lo que conocemos hoy como Irán. Podemos anticipar, y estamos viendo la formación de esto ahora, en nuestros días. Vemos que Irán se está levantando, se está extendiendo, está creciendo en influencia. Vemos su influencia en Irak, en Siria, en el Líbano, creciendo en Jordania, también en Yemen, y también en Gaza y en Judea y Samaria, lo que el mundo llama Cisjordania. Entonces Irán está expandiéndose, pero Irán no es el imperio del anticristo. No. Vemos que Irán, esta confederación de muchas naciones, se desplazará hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y causará estragos, desesperación, muerte y sufrimiento. Será algo de gran impacto que no ha ocurrido aún. Y dice que al hacer eso, dos cosas van a definirse. En primer lugar, una sensación de impotencia y desesperanza entre aquellos que están siendo dominados por Irán en su expansión. Y lo segundo es que ellos dirán, en Matzil, es decir, el mundo parece no tener salvador, no hay nadie que nos libre de esto, y mientras ellos afirman esto, la desesperanza, la ausencia de un salvador, ¿qué ocurre? Daniel dice que, de repente, sin que nadie lo espere, surgirá otra bestia, identificada como el macho cabrío o el macho cabrío peludo. Este imperio se levantará en Europa y desarticulará esta coalición liderada por Irán, esta confederación. Y esto es lo que sabemos. El anticristo ascenderá de Europa procedente de este macho cabrío. Esto es irrefutable. La escritura es clara, porque utiliza un término para describir el lugar desde el cual el imperio se levantará. Usa el término Yaván, que en aquel entonces significaba Europa. Esa área, hoy en día, es el término que usamos para Grecia, porque el imperio griego dominó Europa en el tiempo cuando todo esto estaba siendo profetizado. Quiero aclarar que Daniel habló mucho antes, pero mucho antes de que el imperio griego se levantara. Pero él utilizó el término con el que se conocía ese imperio europeo griego en los días de Daniel, y que luego se transformó en nuestro hebreo moderno en la nación de Grecia de hoy en día. Pero es un término para Europa. ¿Ha sucedido eso ya? No. Irán está creciendo, pero esta etapa no ha empezado todavía de una manera clara y discernible. Ese otro imperio tampoco ha surgido para hacerlo caer. Por eso es que digo que ahora que el coronavirus está ocurriendo, ya que ninguna de estas otras cosas han sucedido, no estamos en los dolores de parto ni tampoco en el tiempo inmediatamente previo a los dolores de parto. Pero eso no significa que no estemos cerca, que no estemos en una etapa general rumbo a los últimos días, desde un punto de vista amplio. ¿Por qué? Hay otras señales que se nos han dado. El Mesías dice en esta misma discusión de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Él nos habla de otras cosas. Una es que miremos la higuera. ¿Qué es la higuera? Israel. Y cuando Israel, como una higuera, empieza a florecer, a lanzar sus brotes, a florecer, entonces sabrás, dice, que el verano se acerca. La palabra verano en hebreo es ketz. Yo sé que esto se escribió en griego, pero probablemente estaban hablando en hebreo allí. Y la palabra verano es kayetz, que contiene la palabra ketz. Es un juego de palabras. Así que dice, cuando veas a Israel florecer, como vemos a Israel hoy en día,
otra vez constituida como nación, una nación fuerte, una potencia económica. Israel está floreciendo. Eso me dice algo. También hay otras señales. Sabemos que en los últimos días, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Lo que Dios dice que es una abominación será llamado bueno. Y lo estamos viendo. También vemos que Pablo habla sobre una gran caída. No hemos llegado allí todavía, pero estamos sentando las bases para ello. Una gran apostasía. Vemos que hay muchos errores teológicos en la iglesia hoy, en las doctrinas del cristianismo. Las doctrinas están aceptando cosas que no deberían aceptar. La adoración se está corrompiendo. Todas estas son señales de que estamos convergiendo hacia los últimos días. Pero, ¿hemos entrado formalmente con U mayúscula y D mayúscula a los últimos días? Tanto los dolores de parto como los últimos 7 años. No hemos llegado aún. Yo espero verlo, mientras aún tenga vida. Pero no hemos llegado allí todavía. Y podría darles mi palabra de que esto ocurrirá dentro de los próximos 25 años. No. A veces vemos que el tiempo se detiene por un momento y luego prosigue. Pero es mi opinión firme. Lo que yo veo es que las cosas se están alineando, dirigiéndose allí, ordenándose para estos últimos días de una manera más formal y específica hacia los dolores de parto y hacia los últimos días. Recuerda eso. Quiero dedicar la última parte de este video para hacerte algunas preguntas y hablar sobre algunos eventos, términos y elementos similares que sentarán las bases para los próximos 3 videos que seguirán esta serie sobre los últimos días, mientras estamos todos en cuarentena y situaciones similares dentro de nuestros hogares. La gente está pensando en los últimos días, por lo que considero que es bueno que hablemos de los últimos días. Una de las preguntas que recibo con frecuencia es con respecto a los 144,000, mencionados en Apocalipsis capítulos 7 y 14. Son pasajes muy interesantes de la Escritura. Estos 2 capítulos que se refieren a un evento extremadamente significativo. Sabemos que en Apocalipsis capítulo 7 todo lo que se nos dice es esto, que estos 144,000 serán sellados, y serán sellados a razón de 12,000 por cada una de las 12 tribus, de las cuales Dan no se menciona, sino que la tribu de Manasés reemplaza a Dan. Eso es todo lo que se nos dice al respecto. Y que son sellados antes de que caiga la ira de Dios. Bien, lo que escucharás a muchas personas decir es esto. Tú oirás a muchos decir que estos son 144,000 evangelistas judíos. Existe un maestro de la Biblia muy popular en Estados Unidos, específicamente en California, por quien siento profundo respeto. Pero lo escuché decir algo bastante problemático. Y es que estos 144,000 son evangelistas judíos que van a producir, y lo citaré textualmente, el mayor avivamiento espiritual en la historia. Esas son sus palabras. Ahora les haré a ustedes que me escuchan 2 preguntas al respecto. Vamos a hablar más a profundidad en otro video sobre los 144,000. Pero ahora solo quiero preguntarles algo y es lo siguiente. Muéstrame el pasaje bíblico que dice que estos 144,000 son evangelistas judíos. ¿Son judíos? Sí lo son. ¿Son evangelistas? No conozco ningún lugar en las Escrituras donde se afirme esto. Conozco la inferencia, pues ellos usan un pasaje en Apocalipsis 7 y uno en Joel. Pero esto no tiene que ver con eso. Estoy escribiendo un artículo mientras estamos grabando estos videos sobre los 144,000, el cual será más específico para tratar con estos asuntos. Pero no existe versículo que diga claramente que estos 144,000 varones judíos
sean efectivamente evangelistas y que vayan a producir un avivamiento espiritual. No lo vemos en la Escritura. Corrígeme si estoy equivocado y compárteme ese verso de la Escritura, por favor. Sé lo que dice la gente y los versos que utilizan, pero ninguno de ellos indica que sean evangelistas. No hablan sobre ningún avivamiento espiritual que vaya a ocurrir. De hecho, cuando vemos el tiempo de la tribulación, y déjame decir que todos están de acuerdo y creen que estos 144,000 evangelistas judíos, atención, yo creo en los 144,000, pero no creo que sean evangelistas porque la palabra de Dios no lo dice. Es una idea que ha sido inferida, racionalizada, basada en la lógica de la gente, y la Biblia nos previene firmemente de confiar en nuestro propio entendimiento antes de confiar en cualquier versículo claro de las Escrituras. Entonces, envíame este versículo, lo leeré, confesaré mi error e incluso haré público tu nombre como la persona que me hizo entender lo correcto. Estaré feliz de hacerlo. Pero yo no encuentro ninguna escritura que diga esto claramente. Ahora, hay otra cosa. Cuando vemos a estos últimos 7 años, esta séptima semana final, esto es lo que Daniel profetizó. Él profetizó sobre 70 semanas, y una semana bíblicamente, proféticamente, no son 7 días, sino 7 años. Y al estudiar esto, dentro de esos 7 años, no vemos que se hable de un gran avivamiento espiritual para las naciones. Bien, llegará a Israel, una buena parte de ellos, un gran remanente. ¿Llegará a la fe en los últimos días al final? Sí, pero no por medio de ninguna proclamación de 144,000 evangelistas judíos. De hecho, quienes estarán proclamando algo durante este tiempo no serán los 144,000, sino que encontramos a 2 personajes más. Uno, si miramos en Apocalipsis 14, aquel que toma el evangelio es un ángel. Es lo que dice la Biblia, no los 144,000. Lee Apocalipsis 14 con cuidado. Hablaremos de esto en nuestro video y en nuestro artículo sobre los 144,000. Pero anota esto, es un ángel. Del mismo modo, la segunda figura, que realmente son 2 personas, son los 2 testigos que le hablarán a Israel. Yo no encuentro ningún pasaje de la Escritura que indique que en estos últimos 7 años serán tiempos de avivamiento espiritual. De hecho, es justo lo opuesto. ¿Por qué? Bien, Pablo habla sobre Dios y la plenitud de los gentiles, que Dios ha cegado a Israel por una temporada, parcialmente, y que Él le ha entregado el Evangelio a las naciones. Pero cuando la plenitud de los gentiles entre, cuando eso ocurra, Él volverá su atención de nuevo hacia Israel. Eso es lo que ocurrirá especialmente en esos últimos 3 años y medio. El énfasis está sobre Israel. En segundo lugar, cuando miramos el juicio de las trompetas y el juicio de las copas, que realmente hablan de la ira de Dios, encontraremos esto. Esta ira estará cayendo sobre las naciones. Y dice, en 3 versículos, 1 para las trompetas y 2 para las copas, en 3 versículos, encontramos que ellos no se arrepintieron de sus maldades, y nos da una lista de distintos pecados: idolatría, robo, blasfemias, inmoralidad sexual, idolatría, homicidio. Ellos no se arrepintieron de estas cosas. No abandonaron a los dioses de oro y plata y bronce y piedra y madera. Ellos no se arrepintieron. De nuevo, muéstrame el verso que dice que habrá un gran avivamiento espiritual entre los gentiles en los últimos 7 años, y que será dirigido por 144,000 evangelistas judíos. He escuchado esta enseñanza y creo que él es una gran persona, un individuo excepcional. Y él tiene videos al respecto y expone sobre este tema. Pero no es sano bíblicamente. No es correcto.
no está soportado por el texto bíblico. ¿Qué es lo que vemos? Vemos lo siguiente. Vamos a ver enfatizada una promesa. Eso es lo que vemos y percibimos. Y la promesa es esta. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primera a los Tesalonicenses 5:9. Un verso de suprema importancia sobre los últimos días para los creyentes. De hecho, está dirigido a los creyentes. Él nos dice allí que Dios no te ha destinado a ti, como creyente, a alguien que ha recibido personalmente el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación del Mesías Yeshua, quien murió en la cruz, quien derramó su sangre. A nosotros que recibimos ese Evangelio, Él nos dice, ustedes no han sido destinados para ira, sino para obtener la salvación. Cuando vemos el pasaje de la Escritura que habla sobre la esperanza bendita, el rapto, dice que la esperanza bendita es esta, que nosotros vamos a ser removidos, tomados de este mundo, antes de que la ira de Dios caiga. Lee Tito capítulo 2, verso 13. Permítanme compartir con ustedes, en términos claros, algo con respecto al rapto. Y es lo siguiente. Cuando Pablo habla, nos dice que no quiere que seamos ignorantes y dice que cuando el Mesías regrese, y allí no habla de su segunda venida, hablaremos de eso en un momento, pero cuando el Mesías regrese, y en ese tiempo la esperanza bendita, el rapto, Él viene, pero no viene a Jerusalén. Esa es la segunda venida. No, cuando Él venga, en la esperanza bendita, el rapto, Él solo llegará hasta el cielo. Y dice que los muertos en el Mesías, no hablando de sus almas, está hablando de sus cuerpos que están enterrados, donde quiera que estén. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa? Que sus cuerpos. ¿Dónde están sus almas? ¿La esencia verdadera de cada quien? La Biblia dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Recuerden lo que el Mesías dijo a ese ladrón en la cruz que se arrepintió. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que se quedaría dormido, sino que por el contrario, él estaría consciente. Y el Mesías dijo que al momento del rapto, los muertos en Cristo, sus cuerpos, así estén descompuestos o vueltos cenizas, no importa qué pasó, para Dios todo es posible. Él va a recrear de una manera nueva, de una manera gloriosa, un cuerpo de reino para todo creyente fallecido. Y ese cuerpo se formará de manera perfecta en su nueva forma, su forma de reino, su forma gloriosa. Y se levantará para unirse con su alma, que estará rodeando a Yeshua en el aire. Allí será reunido este nuevo cuerpo con su alma. Cuando una persona muere, si era un creyente, su alma va hacia el reino de los cielos para estar con el Mesías. Aquellos que todavía estén vivos, probablemente tú y yo, si aún estamos vivos cuando esto ocurra, entonces vamos a ver que en una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, vamos a ver nuestros cuerpos transformados en nosotros, al mismo estado glorioso de los demás, y vamos a levantarnos, juntos en cuerpo y alma, unidos para estar con Él. Y estaremos en el cielo hasta la segunda venida. Permíteme clarificar ahora que existe una diferencia entre el rapto y la segunda venida. Quiero darles una señal clara. Hablaremos más al respecto en los videos que tratarán sobre el rapto, pero entiende algo. La señal del rapto, y habrán otras cosas, pero la señal principal estará en la luna y el sol. El sol se oscurecerá y la luna se volverá roja como sangre. ¿Por qué? Recuerden 1 Tesalonicenses 5:9. Nuestra esperanza bendita es que no experimentaremos la ira de Dios. No estamos destinados para la ira.
Así que antes de que la ira de Dios caiga, ¿y qué anuncia la ira de Dios? Ese día grande y terrible de la ira de Dios, el día del Señor, este día será anunciado por el sol al oscurecerse y la luna al volverse roja. Existen otros eventos cósmicos, pero estos son los más notables. El sol se oscurece, la luna se vuelve roja. Esa es la señal si van a Apocalipsis capítulo 6, iniciando en el verso 12 y los siguientes. Eso mismo ocurre allí en Apocalipsis 6. El sol se oscurece y la luna se vuelve roja como sangre antes de que la ira del Cordero sea derramada. ¿Oíste bien? La ira del Cordero será derramada sobre este mundo. Antes de que su ira caiga, el rapto debe ocurrir. Esa es una promesa. Hablaremos más al respecto en otros videos durante las próximas semanas. Pero la señal para su segunda venida es similar, aunque es diferente. Si miran, por ejemplo, en Mateo 24, iniciando en el verso 29 y 30, vemos esa señal. Dice también que el sol se volverá negro como silicio, y la luna dejará de dar su luz, se oscurecerá también. ¿Ven la diferencia? Para el rapto, sol oscuro, luna roja como sangre. Segunda venida, sol oscuro, pero la luna también se oscurecerá. Dos eventos diferentes con dos señales distintas que los anuncian, de modo que podemos ser muy precisos. Quiero que seamos personas que entiendan la palabra de Dios. Lo último de lo que quiero hablar antes de terminar el día de hoy es sobre todo este asunto de los últimos 7 años, conocido como la tribulación. No tengo problema con eso. Es un tiempo de tribulación. Pero esta es mi pregunta. Es un reto para ti. ¿Cuál es el versículo de la Escritura que dice que estos últimos 7 años son todos un tiempo en el que la ira de Dios estará cayendo sobre el mundo? Hasta que la ira de Dios caiga o empiece a caer, no debemos tener expectativa alguna como creyentes de que el rapto ocurrirá. Lean Tito 2:13. Lean Primera de Tesalonicenses 5:9. Claramente dice que nuestra expectativa es que no hemos sido designados para ira. No existe versículo alguno, o envíame uno si lo encuentras, que diga específicamente que durante todos esos últimos 7 años caerá continuamente la ira de Dios. No, es la tribulación, y debemos esperar tribulación, persecución. Dios nunca prometió que no atravesaríamos tribulaciones. De hecho, en Hechos 14:22 dice que es necesario que atravesemos muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios. Un verso muy interesante. Si alguien dice, nosotros no atravesaremos la tribulación, eso simplemente no es verídico desde la perspectiva bíblica. Es cierto que no atravesaremos la ira de Dios, pero sí experimentaremos tribulaciones, y de hecho ya las experimentamos hoy. Está aumentando y es una señal de que estamos acercándonos. La persecución a los creyentes está creciendo, pero será mucho peor. Tal como las plagas serán mucho peores también. Y los terremotos más intensos, mucho más intensos. Y las hambrunas mucho más fuertes y generalizadas. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Debemos ser personas sabias que basan nuestras creencias no en lo que escuchamos, sino en la autoridad de esta Biblia, que no tiene errores en lo absoluto. No existe versículo alguno que diga que todos esos 7 años serán años en los que la ira de Dios se derramará. Cuando reto a la gente, esta es su respuesta. Ellos no me dan versículos, sino que me dicen, pero mira los eventos de los últimos 7 años. ¿Acaso no son horribles, Baruch? Y les digo, sí, son horribles. Y me dicen, ¿puedes imaginar que algo más los esté causando y no Dios? Y les digo, sí, puedo imaginarlo. Su origen es satánico. Ellos demuestran la perversión de la humanidad, así como también la maldad y el poder que tiene Satanás. Bien, el poder de Dios es mayor. Satanás ya ha sido vencido, pero él llevará a cabo cosas horribles en este mundo
Y somos llamados a ser vencedores. ¿Acaso no es así como Él llama a la iglesia? 7 veces en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Sean vencedores, y luego piensas que ya todo terminó. No. Entendamos lo que la Escritura nos dice. Ningún versículo dice que el tiempo de la ira de Dios abarcará todos esos 7 años. Les haré una pregunta más, y es la siguiente. Tú has escuchado, y tengo otro amigo a quien respeto, que lo dice todo el tiempo. La era de la iglesia termina antes de esos 7 años finales. Y le he dicho a él, es otro amigo, le he dicho, ¿cuál es tu justificación para decir eso? Ya sé lo que me dirá, he leído libros y he escuchado todo lo que otros enseñan, pero es ilógico desde un punto de vista bíblico. Es racional. Y esto es lo que dicen. Bien, lee Daniel capítulo 9. Dice allí que es la profecía sobre las 70 semanas, ¿verdad? Sí, la conozco bien. Y las primeras 69 ya terminaron. ¿Estás de acuerdo? Y le digo, sí, estoy de acuerdo. ¿Estaba la iglesia allí? No, no lo estaba. Allí está. Si la iglesia no está en las primeras 69 semanas, es imposible que esté en la semana 70. Y yo les digo, ¿de verdad? ¿Es eso verídico? Déjame darles un ejemplo de la vida real. Hace unos meses conocí a un hombre, nos hicimos amigos, lo conocí a él y a su esposa, y él nos invitó a su casa para su fiesta de cumpleaños. Su cumpleaños número 68. Quiero decirte algo. No estuve en sus cumpleaños anteriores, ni para los 67, ni para los 66. Nunca había asistido a ninguna de sus fiestas de cumpleaños. Pero solo porque no haya asistido a las 67 anteriores, no significa que no pueda ir a su cumpleaños 68. Y espero que también a sus 69 y muchos cumpleaños más, hasta que el Señor lo llame. El punto es que no puedes afirmar, no es una prueba bíblica el decir que si la iglesia no existía durante las primeras 69 semanas, no puede estar en la semana 70 porque, insisto, no existía antes. Sencillamente no es una respuesta satisfactoria, ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué? Lo creo porque es lo que he leído, es lo que me han enseñado, es lo que he escuchado. Eso no es un estudio bíblico. La palabra de Dios nos exhorta, y quiero ser muy serio y directo ahora mismo. Si tú te haces llamar un discípulo de Yeshua, de Jesús de Nazaret, y no estás estudiando diligentemente esta Biblia, hay una gran desconexión. Si tú crees en cosas que no están escritas aquí, eso constituye algo extremadamente peligroso, tanto espiritual como físicamente, tanto para esta vida como para la era que vendrá. Cuando caminamos en el Espíritu, se nos enseñará la verdad. Eso es lo que el Mesías promete en el libro de Juan. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia. Estas dos cosas siempre van de la mano, justicia y verdad. Debemos dejar de creer en esos mensajitos de vehículos o de camisetas que dicen, yo no espero al anticristo, yo espero al verdadero Cristo. Yo también lo espero. Pero te sorprenderá lo que la Escritura le dice a los creyentes con respecto a la obra del anticristo y la venida o la revelación del anticristo. Déjame concluir con esto para que no existan malos entendidos. Están los últimos días, esos dolores de parto y los últimos 7 años, ¿están cerca? Verdaderamente creo que sí lo están. ¿Estamos en esos tiempos ahora? No lo estamos. Lo que dice la Escritura para describirlos, no lo vemos todavía. ¿Están moviéndose los eventos, dirigiéndose, convergiendo hacia allá? Yo creo que sí lo están, y creo que se están moviendo rápidamente. Pero esta es mi preocupación. Yo no quiero ser una persona que provoque que la gente se descarríe. Decir que este coronavirus es un evento de los últimos días no es verdad. Y si le dices eso a la gente, ellos esperarán que el final llegue pronto. Pero este es el mensaje del Mesías con respecto al final. ¿Recuerdan la parábola sobre las 10 vírgenes?
las 10 vírgenes salieron para encontrarse con su prometido. Y recuerden lo que dice. Él estaba demorado. Puedo asegurarles algo, que la iglesia en su mayoría estará diciendo cuando los eventos de los últimos días, esos dolores de parto inicien, estarán diciendo, yo pensaba que Él iba a venir, yo suponía que Él iba a buscarnos, que Él llegaría en este tiempo. ¿Por qué tenemos que atravesar esto? No estamos preparados. Y te diré algo. Lo que yo veo de la iglesia a la luz del coronavirus no me hace sentir muy optimista sobre cómo van a actuar o cómo vamos a actuar cuando los tiempos realmente se vuelvan duros. ¿Vamos a demostrar nuestra fe? ¿Vamos a poner las cosas en la perspectiva correcta? ¿Vamos a levantarnos por el Mesías Yeshua? ¿Vamos a desafiar los deseos del anticristo y cumplir los deseos del verdadero Cristo? Esa es la pregunta. Desafortunadamente, en este momento, cuando veo a la iglesia en un sentido amplio, no me siento optimista. Pero creo que esos tiempos de dificultad, esas tribulaciones y pruebas que vendrán, nos van a fortalecer, nos darán una perspectiva nueva, provocarán que las personas vean las Escrituras más de cerca y dejen simplemente de escuchar a otras personas y empiecen a estudiar para mostrarse a sí mismos aprobados. Bien, me detendré aquí y en las próximas semanas estaremos publicando nuevos videos con respecto a los 144,000 y habrán otros videos con información sobre nuestra esperanza bendita, el rapto. Videos que nos darán una visión general sobre los últimos días para que podamos conocer la verdad y por tanto tener las expectativas correctas. Bien, me despido desde Israel. Espero desde ya la próxima cita en la que tenga el privilegio de compartir con ustedes mensajes de este libro perfecto que Dios nos ha confiado a ti y a mí. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Before my eyes, the revolutions in your mind. The trees are growing upside down. The birds are flying underground. And people smile at you.